Quiero relacionar, digamos, a los métodos anticonceptivos de los cuales estamos hablando con esta probabilidad o este pequeño porcentaje, pero porcentaje al fin, en el cual se asocian a la probabilidad de aborto. Lo vuelvo a decir como probabilidad, porque esto es algo que debe ser evaluado, debe ser estudiado, pero los métodos anticonceptivos en la bibliografía, en la letra chica, también lo advierten. Quiero que tengas en cuenta eso. Quiero contarte lo siguiente. Los métodos anticonceptivos tienen, digamos, una efectividad muy alta. Estaríamos hablando de un 98%, pero voy a contarte cuál es el efecto real de los métodos anticonceptivos teniendo en cuenta los órganos a los cuales afecta, o mejor dicho, los órganos en los cuales se manifiesta su efecto real en el cuerpo femenino. Podemos hacer una diferenciación y voy a hablar específicamente de 3 efectos fundamentales. El primero, un efecto ocasionado sobre el ovario, es decir, la mujer tiene 2 ovarios. En la diferenciación sexual, como en el varón en el caso de los testículos, la mujer 2 ovarios, el derecho y el izquierdo. Mes a mes, en el ciclo hormonal femenino, van a producirse y dar a luz un óvulo por mes. La bibliografía también nos advierte que puede haber la posibilidad de que existan 2 óvulos en distintos tiempos. Eso también es algo para analizar y para evaluar ciertamente que debe estar dentro de la práctica clínica porque existe y es verdad. Pero en tanto y en cuanto pensando que un óvulo, pongamos el derecho, me da origen, perdón, un ovario, el derecho me da origen a un óvulo, yo tengo que evaluar lo siguiente, tengo que evaluar que esa es la célula madre femenina, posibilidad de que si yo la junto a un espermatozoide se transforme en fecundación, obviamente en concepción, en huevo cigoto, un ser humano, ¿sí? Ahora, lo que hace el método anticonceptivo hormonal, estrógenos y progesterona, tiene un efecto real sobre el ovario que lo que hace es evitar la ovulación, es decir, son métodos anticonceptivos anovulatorios, estoy hablando de las píldoras, efectos anticonceptivos anovulatorios, es decir, genera que no ovule el ovario. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de esta probabilidad como primer efecto en el ovario? De un 64%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que solamente el método anticonceptivo hormonal en un 64% genera anovulación. ¿Y qué pasa con el resto? Significa que en el resto, digamos, el 36% nos dio un óvulo. Sí, tenés razón, nos dio un óvulo, pero también tiene otro efecto. Vamos al segundo. El segundo efecto de los métodos anticonceptivos hormonales es particularmente sobre el moco cervical. Generan una hostilidad, un aumento del moco y de esa manera al espermatozoide le cuesta subir, le cuesta llegar, pero creo yo que hay una fuerte atracción entre lo masculino y lo femenino y en este caso, por polos opuestos, a veces se produce la fecundación. El tercer efecto sobre el cuerpo es sobre la pared interna del útero, el endometrio. ¿Y qué es lo que genera? Bueno, genera una irregularidad sobre el endometrio que evita que si el espermatozoide subió, se unió al óvulo, tenemos el huevo cigoto, es decir, ya estamos en concepción, estamos ante un ser humano de 7 a 10 células, podemos hablar de 14 células, pero por lo menos de una semana de vida, un ser humano de una semana de vida, el efecto sobre el útero, sobre el endometrio, evita la anidación, la implantación del embrión sobre el endometrio es evitado como tercer efecto de los métodos anticonceptivos. Te estoy hablando de los métodos anticonceptivos hormonales. Por eso creo yo que hay un porcentaje de probabilidad de que exista un aborto usando métodos anticonceptivos, ya sea a manera de parches, que son hormonales, a manera de implantes dérmicos, a manera de inyectables o a manera de píldoras, que es lo que tomamos. Peor aún, las píldoras del día después, que son de emergencia, pero también son mucho más agresivas. Y por supuesto ya reconocemos al dispositivo intrauterino como un método abortivo nato, es decir, tener un instrumento metálico que puede ser de cobre o puede estar largando hormonas, obviamente hormonas propias femeninas y generando un efecto enrarecido dentro del útero, obviamente evita totalmente la probabilidad de la anidación, de la implantación y por lo tanto se da de hecho el aborto. Quiero decirte que a veces hablar de planificación familiar tiene más que ver con controles personales, con controles de la sexualidad y por qué no tomar decisiones de carácter responsable. A veces desde la revolución sexual
o mejor dicho, la revolución sexual a veces va de la mano de la anticoncepción. Y la anticoncepción en serio no ha ayudado mucho en lo que tiene que ver con la planificación familiar. Es más, muchos de los embarazos que fueron deseados de la mano de soltar el anticonceptivo, a su vez algunos han abortado pensando en la solución. Algunos usan el aborto como un método anticonceptivo y en realidad es una vida menos. Cuidado con eso.